Buenas bendiciones, espero que todos estén bien por la gracia y la misericordia de Dios. Pero Dios mío, esta perrita, ahí ya. Por la gracia y la misericordia de Dios, una perrita que tengo aquí que es el final. Otro tema más de la Biblia, mi hermano, comparte por darle me gusta. Para que muchas personas conozcan más de la palabra de Dios. Si algún tema de lo que he publicado hasta ahora, que está en mi biografía, hay algo que usted no entienda, estamos abiertos a preguntas. Es decir, que podemos decirle algo, ¿verdad?, de los temas que hemos ido predicando. Así que oremos antes de empezar, y quiero orar también por ti. Quiero orar por ti, para que Dios te bendiga y Dios te guarde. Oremos. Padre querido, gracias por la oportunidad una vez más de estudiar tu palabra. Acompáñanos a través de tu Santo Espíritu y que tu gozo de nuestra salvación sea contigo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿quién es el cuerno pequeño de Daniel 8? ¿Quién es el cuerno pequeño de Daniel 8? Vamos a leer Daniel capítulo 8, versículos 8 y 9. El macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero en cuanto llegó a ser poderoso, el gran cuerno se le rompió y en su lugar le salieron 4 cuernos prominentes hacia los 4 vientos del cielo. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra hermosa. Daniel capítulo 8, versículos 8 y 9. El debate acerca de la identidad del cuerno pequeño del poder señalado con el cuerno pequeño tiene una larga historia. Eso está en la historia de teólogos. Los intérpretes más recientes lo han ubicado en el rey sirio Antíoco Epifanes, quien persiguió a los judíos y profanó el templo de Jerusalén. Otros identifican el cuerno pequeño con el Imperio Romano o el Papado. Entre los adventistas del séptimo día podemos encontrar 2 puntos de vista. Algunos creen que así como el cuerno pequeño en Daniel 7 representa al papado, así también el cuerno pequeño en Daniel 8 es un símbolo solamente del papado. Otros consideran que el cuerno pequeño en Daniel 8 es un símbolo a la vez de la Roma pagana y la Roma papal. Cuerno pequeño, un poder político. El cuerno pequeño en Daniel 8, de acuerdo con la mayoría de los intérpretes adventistas, y primeramente representa a la Roma imperial. Representa a la Roma imperial. Creció mucho hacia el sur. Si creció mucho hacia el sur estaba el imperio Egipto. Y al oriente estaba el imperio Seleucida. Y hacia la tierra gloriosa estaba la Palestina. Históricamente, Roma imperial tuvo éxito en establecer su supremacía sobre cada reino en la mitad oriental del mundo mediterráneo. Siria pasó a ser una provincia de Roma en el año 64 a.C., Palestina en el año 63 a.C. y Egipto en el año 30 a.C. Creció hasta llegar el ejército del cielo y parte del ejército de la estrella echó por tierra. Parece ser una referencia a su guerra contra el pueblo judío y los primeros cristianos. Cuerno pequeño, un poder religioso. El cuerno pequeño en Daniel 8 no es solo un poder político, sino además un poder religioso, porque no se le describe únicamente con terminología militar, sino también con términos sacerdotales y religiosos, pues actúa como sacerdote. El cuerno muestra un intenso interés por el culto, lo cual no exhibe ningún poder procedente,
interfiere con el culto y la función sacerdotal del divino comandante del ejército, quita el continuo sacrificio. ¿Y qué explica eso del continuo sacrificio? El continuo en el término continuo es tamik, se refiere al término de mediación de sacerdotal descrito en el santuario celestial. En cuanto a la palabra continuo, aparece en conexión con el santuario, y la frase quitado el continuo sacrificio por el cuerno pequeño, la Roma papal, representa la introducción de innovaciones papales como el sacerdocio mediador, el sacrificio de la misa, el confesionario y el culto a María, con lo que ha logrado eliminar el conocimiento del ministerio continuo de Jesús en el santuario celestial, así como la confianza en Él mismo, y ha hecho inoperante ese ministerio en la vida de millones de cristianos profesos. Entonces, si la actividad, la frecuencia, el cuerno actúa como un sumo sacerdote y comanda su propia hueste que es colocado sobre el continuo. Daniel 8, 23 al 25 describe el cuerno como un rey poderoso en sabiduría, entendido en enigma, exitoso y sagaz. Mientras en todo el resto de Daniel, la terminología sapiensal se usa para Dios y a quien Dios se la confiere. La sabiduría del rey se contrasta intencionalmente con la sabiduría divina. El rey blasfemo es tipificado como un devoto maligno. En suma, el cuerno pequeño actúa como otro príncipe de los ejércitos que lanza una guerra religiosa contra el sacerdote divino y sus ejércitos. El cuerno pequeño aparece como un instrumento terrenal de Satanás. Por consiguiente, se dice que su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y su actividad se vuelve indicativa de una guerra cósmica que se desarrolla en dos niveles, el terrenal y el celestial. El cuerno pequeño en la historia. Bueno, el cuerno pequeño nos surge de uno de los 4 cuernos del macho cabrío. Esto es uno de los 4 reinos griegos que sucedieron la rotura del imperio de Alejandro, sino que funciona en el mismo nivel del carnero, Medo, Persia y macho cabrío, Grecia. Por tanto, debe ser identificado históricamente con Roma. ¿Qué sucedió a los reinos de Medo, Persia y Grecia? De ese modo, el cuerno simbólico representa tanto la Roma imperial como la Roma papal, o solamente la Roma papal. Sin embargo, el foco de la visión se centra en la Roma papal y su guerra religiosa. Contrariamente a la opinión popular, el cuerno pequeño no puede referirse a Antíoco en el siglo II, porque él era parte del reino Seleucida, representado por uno de los 4 cuernos de Daniel 8:8. Asimismo, otras razones por las cuales el cuerno pequeño se refiere a Roma y no a Antíoco. Número 1. El crecimiento y la magnificación del cuerno es mucho mayor que tales características de los poderes precedentes. Antíoco IV nunca fue más grande que Grecia, Medio y Persia y Roma. Sí lo fue. 2. La secuencia temporal de los reinos de Daniel 7:8 señala que el poder simbolizado por el cuerno pequeño debía originarse de la Roma imperial, el cuarto animal de Daniel 7 y la cuarta potencia de Daniel 2, y alcanzar el tiempo del fin, siendo que el término visión se refiere a la visión entera. Tiene que entenderse que los 2300 tardes y mañana en Daniel 8:14 cubre el lazo desde Medo Persia hasta el tiempo del fin. 3. Notables similitudes muestran que el cuerno de Daniel 8 y el cuerno de Daniel 7 representan el mismo poder, puesto que en Daniel 7 el cuerno y su característica claramente apuntan a la iglesia romana. Con el símbolo del cuerno en Daniel 8 debe ocurrir lo mismo. Jesús sugirió en su tiempo que la abominación desoladora estaba aún en el futuro. Él no consideró que Antíoco fue el desolador mencionado en Daniel. Más claro de ahí, ni el agua. Que Dios le bendiga. Oremos. Padre querido, gracias, Señor, por tu amor y tu bondad. Bendícenos y acompáñanos siempre, Señor. Que tú bendiga a cada persona que escuche y ve este video. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos vemos en una próxima entrega. Bendiciones.